Buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Ya sabéis que dirijo la web bolsageneral.es desde hace más de 10 años, ayudando a inversores de todo el mundo. Además, pues también nos podéis seguir en nuestro foro, en redes sociales, y dirijo el curso de bolsa más completo presencial en el norte de España, en Galicia, en la prestigiosa F Business School, donde en su día, hace ya muchos años, me saqué la licencia de operador de MEF, de Bolsas y Mercados Españoles, con Escuela de Finanzas y BME, y también hice el posgrado en Productos Financieros Derivados por Bolsas, por Bolsas y Mercados Españoles y la F Business School. Perdón, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores junto a Álvaro Alvareda, y en 2014 recibí la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia en Ingeniería Financiera tras participar en un seminario internacional y haber sido elegido como el representante de España, como experto en bolsa de España, en ese seminario en el que había pues un representante de cada país latinoamericano. Bueno, vamos ya con ese repaso. Dejadme beber un poco de agua porque si no, no aguanto una hora hablando. Bueno, nos vamos ya primero a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a Wall Street y empiezo con el Nasdaq 100, el tecnológico. Lo que podéis ver en el Nasdaq es que está en tendencia alcista, no hay señales de giro por ningún lado. Eso sí, ya cumplió la estructura de 3 impulsos alcistas que os marqué, aquel enorme objetivo. Semanas atrás os decía que podíamos ver fuertes subidas en el Nasdaq 100 hacia 5.360. Ese objetivo ya está cumplido. Y bueno, sí que creo que pronto deberíamos de ver algún ajuste o descanso porque hemos llegado a ver niveles récords de sobrecompra aquí. Vale, es verdad que descansó un poquito, pero bueno, un nada, ¿no? 2 días así de pequeño y breve descanso y ya está ligeramente por encima de ese nivel, ¿no? Pero yo creo que más temprano que tarde veremos algún descanso en la subida, en Estados Unidos, ¿no? Porque la subida ha sido tremendamente fuerte desde noviembre. Eh, Luego veremos, eso sí, que en Europa tenemos objetivos activados pendientes, ¿no? Y en el SP todavía no hemos llegado al enorme objetivo propuesto, pero estamos ya muy cerca, ¿no? Pero bueno, lo iremos contando pasito a paso. Primero, Nasdaq no está quizá con el mejor timing de compra del mundo, porque lleva ya mucha subida desde que aquí decíamos que daba señal de entrada por ruptura de rango lateral y por segundo impulso, y en el mejor de los casos sería un mantener, pero yo creo que no estamos ahora en una buena zona de compra. Tendencia alcista clara y sin señales de giro. Además, el año es muy largo y no tengo ninguna duda de que habrá algún susto de aquí a finales de año. Estamos en el mes de marzo, hay mucha complacencia y quedan todavía muchos meses por delante y algún susto vamos a tener, que nos estamos acostumbrando a que el mercado sube, 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 sube y sube, además sin volatilidad, pero algún susto tendremos a lo largo del año. Por eso digo que no es bueno, pues aquellos que hayan estado muy despistados o no se hayan creído el seguimiento, el escenario marcado en Bolsa General de fuertes subidas que veníamos avisando todos estos meses atrás, yo creo que no deberían de entrar a cualquier precio y deberían de esperar correcciones para incorporarse a favor de la tendencia. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos con una estructura de tercer impulso alcista, objetivo 2473, sigue activado y pendiente, los terceros no son tan fiables como los segundos, pero seguimos comentando ese objetivo en las últimas semanas, veremos si al final lo cumple. Primer soporte, media 200 sesiones, ha descansado un poquito, lo cual le venía muy bien, y soporte mínimos anteriores 2267, 2233, niveles FIBO de toda la subida y el último mínimo relevante 2083. Luego ya para medio plazo 1991 y 1810 zonales, que es el soporte clave de larguísimo plazo. En cuanto al Dow Jones, que está bajando ligeramente, el que lo está haciendo mejor es el tecnológico, el Nasdaq 100. Bueno, en el caso del Dow Jones también tendencia alcista fortísima, no hay ningún objetivo pendiente en el Dow, a diferencia de otros índices. Se han cumplido todos los enormes objetivos que proponíamos y bueno, ya hoy quedan en el pasado, ¿no? Y quedan muy abajo, pero en su día eran objetivos que quedan muy arriba, ¿no? ¿Sabes? Hemos subido tan rápido que aquellos objetivos que mirábamos así hacia arriba, que casi nos daban tortícolis en el cuello de mirar así hacia arriba,
los objetivos, lo lejos que estaban, hoy están muy abajo de cómo está el precio, ¿no? Porque ha subido mucho y ha cumplido nuestro escenario. Tampoco le vendría mal que siga descansando un poco, lleva ahí un par de días también descansando, y le vendría bien un descanso mayor, ¿no? Porque lleva mucha subida, ¿no? Y entonces vendría bien un descanso pues, un poco mayor a lo que estamos viendo. Prácticamente no ha descansado nada, solo un par de días, ¿no? Primer soporte, media 200 sesiones, niveles FIBO de la última subida, el mínimo anterior en los 19.677, niveles FIBO de toda la subida y mínimos anteriores 17.883, 17.063 y ya soporte clave de largo plazo 15.370, 15.490. Antes de irnos a Europa, si me permitís, voy a ver si hoy tuviéramos que hablar, hoy qué ha destacado, hoy qué es lo que ha sobresalido en la sesión, de una sesión normal, sin mucho movimiento, qué es lo que hoy destaca. Pues nos vamos a ir a eso, vamos a ver el petróleo Brent, que está cayendo con muchísima fuerza, cae cerca del 4%, tremebunda la caída del petróleo Brent, y ojo que lo tenemos en la parte baja de ese rectángulo que venimos comentando desde hace 3 meses. 3 meses dentro de un rectángulo, canal lateral, con resistencia en los 58,75 zonales y soporte en la zona 53,70, 53,90. Está ahí ya, lo tenemos ahora mismo justo ahí. Incluso si lo perdieras, imaginad que ahora cae un poquito y decimos, no, lo rompió por abajo. Desde luego yo ahí no entraría corto, ¿eh? Lo digo porque si vemos la lectura que tiene ahora el RSI, lo que nos indica es un RSI por debajo de 11, ¿eh? Ojo, que la sobreventa del Nasdaq es fortísima, ¿eh? Muchísimos meses, muchísimos, sin ver una sobreventa en gráfico horario, es decir, en ultra corto plazo, tan fuerte en el Nasdaq. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pueda caer más, antes de caer más, pronto deberíamos de ver un rebote. Y que ahora mismo no hay un buen timing de cortos. Vale, yo, aunque pueda caer más, desde luego aquí cortos yo no abriría. ¿De acuerdo? Otra cosa es que rebote y después de un rebote de cierta violencia o de cierta contundencia o de un par de días, decidáis poneros cortos después de haber roto el rectángulo. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahora mismo justo en la parte baja del rectángulo, jugando ya con el suelo. Veremos si lo rompe o no, ¿no? Dije Nasdaq. No, me refiero al petróleo, que es lo que estamos viendo, ¿eh? No sé si dije Nasdaq, me dice Félix que dije Nasdaq. Bueno, quedaría decir petróleo. La mayor sobreventa del petróleo en gráfico horario desde hace muchísimos meses, ¿no? Y bueno, pues vigilemos este rectángulo. Pero eso sí, en caso de que lo rompa ahora, no tendríamos un buen timing en absoluto, porque lleva una caída muy, muy rápida en las últimas horas, que lo ha llevado a un nivel de sobreventa muy fuerte, que antes de seguir cayendo seguramente veremos algún descanso. Bueno, vimos los índices americanos y el Brent en gráfico horario ultracorto. Vamos a ver Europa. Empiezo con el IBEX 35. El IBEX que está más fuerte que otros índices incluso, y que poquito a poco, pues hasta parece que se quiere acercar al objetivo que venimos comentando en la última semana, por tercer impulso alcista, objetivo hacia los 10.040 puntos. Es verdad que los terceros no son tan fiables como los segundos, pero tenemos una estructura de tercer alcista cuyo objetivo serían los 10.040 puntos. Primer soporte, media 200 sesiones. Previamente, obviamente, para que haya un tercero, antes cumplió el segundo que os marqué. Objetivo ok, análisis cumplido. Da gusto cuando se nos cumplen las estructuras una tras otra. Y soporte media 200 sesiones y mínimos anteriores 9.383 puntos y 9.236. Luego ya estarían niveles FIBO de toda la última gran subida desde los mínimos de diciembre, y esos mínimos de diciembre, soporte clave horizontal en los 8.512. Ese es un nivel de soporte clave, ¿no? Ya para corto y medio plazo. Seguimos. Insisto que el petróleo no está para vender, ¿eh? en estos niveles. ¿De acuerdo? Lleva una caída muy fuerte y ha entrado en niveles de fuerte sobreventa. Y cae ya el 4%, ¿no? Pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx tenemos pendiente un segundo impulso alcista de muy corto plazo con objetivo 3.420. Veremos si se acaba cumpliendo. De momento está pendiente y activado. Y primeros soportes, media 200 sesiones y en los mínimos anteriores de ultracorto, que estarían en los
3.200, exactamente 3.280 y 3.228, 3.228 y 3.280. Luego tendríamos soporte en niveles FIBO de toda la gran subida y en la parte baja del rectángulo que rompió por arriba en los 2.922 puntos. Seguimos con el DAX, con la bolsa alemana. Bueno, en cuanto al DAX, lo tenemos con una estructura de segundo alcista de muy corto plazo, objetivo 12.272, y una gran estructura de tercer alcista de ultracorto, de muy corto. Los terceros no son tan fiables como los segundos. El segundo se nos cumplió, eran casi 1.000 puntos de subida, lo marcábamos en el mes de diciembre, y ahora tenemos un tercero hacia 13.000, pero insisto que los terceros no son tan fiables como los segundos. Primeros soportes, media 200 sesiones, y mínimos anteriores en los 11.722, 11.483 y en el soporte horizontal 11.405, 11.425. Después ya estarían niveles FIBO de toda la última subida y los mínimos del rectángulo que rompió por arriba, y ese ya es soporte de corto o medio plazo, en los 10.175 puntos. Seguimos, vamos al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, el MIB, consolidando dentro de una tendencia alcista, tendría un primer soporte en la media 200 y luego un primer soporte de cierta entidad en los 18.424, en niveles FIBO de toda la última subida, que os marco en verde, ahí estarían los niveles FIBO, como podéis ver, no llegó ni siquiera al primero, aunque estuvo muy cerquita, acarició el primer nivel Fibonacci, y también soporte en la parte baja del rectángulo en los 15.922 puntos, 15.922. Y K40, bolsa francesa, lo tenemos con un segundo impulso alcista pendiente, objetivo 5.005, que estuvo muy cerquita de cumplir. Justo antes de cumplirlo apareció una vela doji lápida, aquí aviso de que puede venir un descanso en la subida, y bueno, ese descanso, como veis, ha producido, ¿no? Y ahora veremos si sigue subiendo para cumplir el objetivo de segundo impulso. Soportes en los 4.800, 4.806 y en los 4.733 puntos. Después en niveles FIBO de toda la gran subida y en el último mínimo relevante 4.344. 4.344. Pasamos al euro dólar, ¿vale? Normalmente lo vemos al final, el Forex, justo antes de las acciones, pero hoy vamos a ver todo lo que es el ultracorto antes, ya que hemos visto también el petróleo, y luego nos vamos al medio plazo con índices. En el ultracorto plazo del euro dólar podemos ver cómo ha corregido con fuerza, tras cumplir una estructura de segundo impulso alcista, que tenía este objetivo. Podemos ver cómo amagó con romper esta resistencia. Técnicamente ahí se activaría una especie de doble suelo, que sería totalmente válido, pero nosotros lo que decimos aquí es que no se debe de comprar, que tiene un timing horroroso. ¿Por qué? Porque en los indicadores se estaba marcando una divergencia. Vale, entonces, a mí no se me ocurriría, después de una subida muy vertical, comprar aquí. No, es que rompió resistencia, ya, pero el timing era horrible. Vuelvo a insistir, es bueno que os forméis de manera profesional, os van a dar por todos lados, porque la bolsa es muy difícil. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que la formación no garantiza el éxito, pero la falta de formación sí garantiza el fracaso. Entonces yo, aquí no se me ocurriría comprar el euro, ¿vale? En cambio, ahora tiene mejor timing, sobre todo si, como está haciendo ahora, no pierde este nivel, que es el mínimo de esta vela con sombra inferior alargada que marca ahí cierto soporte. Vamos a ver si es capaz de respetar este mínimo y desde aquí rebotar, ¿no? Yo creo que de superar este nivel, yo creo que podríamos tener cierto rebote, ¿eh? Si supera el euro dólar este nivel, que sería 1.0562.5, si supera ese nivel podríamos tener un cierto rebote. Y no descarto que pueda rebotar ahora, ¿no? Tras respetar el mínimo de esa vela con sombra inferior alargada. Desde luego hay mejor timing aquí que no el que había aquí, ¿vale? Aquí había muy mal timing. Ya acaba de cumplir un segundo y cuando supera ese máximo, los indicadores no están mostrando nada bueno, nada bonito, ¿no? Técnicamente es verdad que tendría doble suelo activado y dentro de otro doble suelo mayor que tiene soporte en 1.0340. Pero también os hemos dicho que tuvierais cuidado estas semanas. Ya sabéis que yo me mojo muchísimo en todos los activos. Voy marcando objetivos prácticamente cada semana en cualquier activo. Pero en el euro dólar llevo unas semanas diciendo que hay que ser precavidos. ¿Por qué? Porque no descarto un rebotillo en el ultracorto, pero la tendencia de fondo de medio plazo es bajista.
Entonces hay riesgo de más caídas de medio plazo. Lo ideal sería que rebotara fuerte el euro dólar y si llegara a la zona 1.10, ahí podríamos tener una zona de venta de cortos espectacular, ¿no? Porque yo creo que lo normal es que caigamos más, pero no sé si este alivio del pesimismo y de la sobreventa, que tuvo aquí, es suficiente o no. No descarto que haga otra o rebote antes de caer, ¿no? Es la duda que tengo. Pero de fondo pinta mal, ¿no? La tendencia de medio plazo, yo creo que lo más probable es que veamos más caídas, pero no estoy seguro si puede o no haber un rebote anterior en el ultracorto plazo y más teniendo dos figuras de doble suelo activadas, sobre todo una de ellas, ¿no? Porque la otra, pues faltó ahí confirmación y prácticamente lo que ha hecho es un rectángulo, ¿no? Yo diría que lo que está haciendo ahora es un rango lateral, un rectángulo, con dos toques abajo y tres arriba. Yo me inclinaría por eso, ¿no? Pero de cualquier manera sí que tiene un doble suelo pendiente activado anterior, que es este grande, en soporte 1.0340. Ni que decir que tiene que por debajo de 1.23, de 1.0340, perdón, podríamos tener una corrección fuerte, ¿no? Y esas caídas de medio plazo que hemos marcado. Pero no descarto que antes pueda venir algún rebote. En cuanto a la libra dólar, vamos a ver la libra frente al dólar. Bueno, en la libra dólar marcábamos ayer que tenía un tercer bajista y lo sigue teniendo, objetivo 1.2114, solo que los terceros, como siempre digo, son menos fiables que los segundos. Ahora bien, nos lo pone fácil el gráfico. Hay máximos decrecientes. Perdón, lo primero que tenemos que hacer en el gráfico es unir los máximos decrecientes. Estaréis conmigo en que el análisis es muy sencillo, ¿no? No hace falta llevar 15 años en bolsa, como es mi caso, o 19 como Albert, para entender dónde está la primera resistencia en la libra, ¿no? Lo han puesto fácil, mientras no superara esta directriz estaba corrigiendo. Luego dicen que el análisis técnico que es un invento, ¿no? Que no sirve. Pero bueno, aquí tenemos una directriz con 7 toques en la bajista, ¿no? Esa es la primera resistencia y luego la siguiente la tendría en la media de 200 que está descendiendo. Así que de momento la libra frente al dólar está bajista y de momento sin señales de giro. Y en cuanto a la libra dólar para medio plazo, en gráfico diario, lo que podéis ver es que se encuentra corrigiendo, no pudo con la resistencia, chocó con la media de 200, que os dije que era el primer obstáculo serio, y aquí podríamos tener un suelo siempre y cuando no pierda los 1.1943 y siempre y cuando supere 1.2774.7. Hemos dicho que solo de superar 1.2774.7 confirmaría el suelo. Así que seguimos diciendo lo mismo, ¿no? De momento tendencia bajista, la media de 200 sesiones baja y solo se confirmaría el suelo si supera 1.2774.7. Sí que es verdad que no descarto que se esté formando un suelo. Pero además hay mucho pesimismo, pero hasta que no, mientras esté bajista, la media baje y no rompa la resistencia, pues no se confirma, ¿no? Insisto, por eso ponemos estas flechitas aquí. Se confirmaría de superar 1.2774.7, nivel que venimos comentando en los últimos meses. Bueno, hemos visto el ultracorto de índices, el ultracorto del petróleo Brent, que está en sobreventa muy fuerte y corrigiendo, y el ultracorto de divisas, ¿no? Y hemos visto en el medio plazo también la libra dólar. Vamos a pasar ahora a índices para corto medio plazo. Empezamos con el IBEX. Bueno, ya sabéis que cuando algo funciona no hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, no tenemos que cambiar nuestro escenario, porque lleva funcionando mucho tiempo. En el IBEX veníamos diciendo estos meses que la tendencia de corto plazo era alcista, lo sigue siendo, desde el Brexit se vienen haciendo mínimos y máximos crecientes, y decíamos que en el medio plazo confirmaba si superaba 9.360, confirmaba un nuevo tramo de subidas. Bueno, pues como se superó es lo que venimos diciendo, ¿no? Que hay expertos que siguen publicando, cuidado que no se han roto resistencia. Bueno, pues no sé de qué, no sé qué gráfico mirarán, ¿no? Yo lo veo todo mucho más fácil que las opiniones. Abro el gráfico y veo si es alcista o no. Y el IBEX es alcista, es que no hay más que decir, no hay nada que añadir. Tendencia alcista clara y hemos avisado de que podíamos ver fuertes subidas para medio plazo en la bolsa española y las estamos viendo ya. Yo creo que pueden seguir, lo más probable es que continúen. Primer soporte, 9.236, media de 200 sesiones y sobre todo
los mínimos del soporte horizontal, mínimos de diciembre, 8.512. ¿Por qué soy tan positivo con el IBEX? Bueno, porque la tendencia es alcista, pero incluso si me voy al IBEX Dividend, al IBEX Total Return, ¿qué veo aquí? Pues es que no solo veo que es alcista, veo además un doble suelo como un piano. Claro, no, solo me hace falta que me venga un señor con un megáfono y me grite que tengo que comprar el IBEX aquí. Era lo único que me faltaba, que aquí me hubiera venido alguien con un megáfono a decir que comprara, ¿no? Para quien diga, David, oye, en octubre, qué bonito, ¿y cómo no lo avisaste? Sí, lo avisé. En los seminarios y tenéis un análisis del IBEX Dividend, publicado en Bolsa General el 28 de octubre. Es decir, aquí. Lo hemos avisado a todos los seguidores de Bolsa General. A todos. De hecho, tal fue así que avisamos aquí que el IBEX daba compra para medio plazo, que en el corto ya era alcista, pero que ahora también lo era en el medio plazo. Tal fue así que lo avisamos que a las 2 semanas o 2 y media, cuando el IBEX estaba aquí, pues un amable seguidor de redes sociales me dijo que pidiera perdón por haberme equivocado recomendando el IBEX, la bolsa española, para medio plazo. Dijo, tienes que admitir tu error. Dijiste que iba a subir la bolsa española y no para de bajar desde que lo dijiste. Tu análisis no vale para nada. El análisis técnico es una gran mentira. Bueno, no sé. Aquí andamos ahora. Lo primero que debería de hacer alguien para criticar el análisis técnico es conocerlo. Y no hace falta muchas nociones. Cualquiera que sepa un mínimo de análisis técnico sabrá que el doble suelo se habría anulado aquí. Y que aquí estaba tan vivo como estaba aquí. De hecho, aquí no tenía un buen timing. Lo normal era un descanso. Se tomó el descanso, se apoyó en la media y para arriba. Alcistas, que no... ¿Sé lo que va a pasar? ¿Tengo una bola de cristal? No. ¿Os puedo asegurar aquí que el IBEX va a llegar a 27.500, el IBEX Dividend? No, seguro no es. Pero lo que os estoy diciendo es que es muy probable. Muy, muy, muy probable que veamos al IBEX Dividend en unos meses en 27.500. Y eso es lo que venimos diciendo desde octubre. ¿De acuerdo? Y luego hay que ser más pacientes, ¿no? Porque claro, ese inversor novato perdedor, y no es un insulto, al revés, ¿no? Ojalá lo pudiéramos ayudar, pero claro, lo primero para poder ayudar a un novato perdedor es que se deje ayudar. Nosotros estaríamos encantados de abrirle las puertas de Bolsa General y que se forme en serio, ¿no? Para pues no andar diciendo esas tonterías, ¿no? De si se anula o no se anula, ¿no? Así que bueno, de momento tendencia alcista clara y sin ninguna señal de giro. Soporte en la media 200 sesiones, en la zona de 22.000 y ya por último en la base del doble suelo en los 19.175. Muy buen aspecto técnico, apunta más subidas. El Eurostoxx 50, claro, es que apunta lo mismo. ¿Cómo no voy a ser positivo? Pues, David, ¿pero por qué eres tan positivo desde hace meses con la bolsa europea? Pero claro, es que ¿cómo no lo voy a ser? Pero no soy yo, son los gráficos. Pero no os dais cuenta que mi opinión no vale nada, mi opinión. Yo intento tener un ego controlado, no tener un ego más grande que el mercado y creerme más listo que nadie. Porque sé que si el ego se apodera de mí, pues seré un perdedor, ¿no? Que no valdrá para nada. Y no ganaré dinero en bolsa. Yo lo que quiero es ganar dinero. Entonces sé que tengo que ser humilde y seguir los precios. Entonces, es lo que hago, seguir la tendencia del mercado. O sea, que esto no es una opinión de David Galán ni de Bolsa General. Es lo que están marcando los gráficos. Cualquier alumno nuestro le salen los mismos objetivos. Cualquiera que se haya formado en Bolsa General de manera profesional sabe trazar estos objetivos y sabe que hay que estar comprado en Europa desde hace meses. Y está comprando y de momento ganando dinero. Y esperemos que siga. También sabe que tiene que gestionar el riesgo y poner stops, porque ningún objetivo es seguro. Pero lo más probable es que suba a la Europa, porque el Eurostoxx 50, como podéis ver, tiene también un doble suelo, objetivo 3.620. Y por lo tanto, pensaré que lo más probable es que suba mientras no se anule. Soportes media 200 sesiones, en la parte baja el rectángulo 2922 y por último en la base del doble suelo en los 2006-75 zonales. 2006-75 zonal. Pasamos ahora del Eurostoxx al DAX, a la bolsa alemana. En el Eurostoxx 50 se cumplió el gran segundo alcista que os marqué, ese objetivo tan ambicioso, también el objetivo ambicioso de ruptura rectángulo,
Y ahora, como os decía antes, tenemos un tercer alcista, objetivo 13.000. Los terceros no son tan fiables, pero está activado, veremos si también lo cumple. Y soporte, media 200 sesiones y la parte baja del rectángulo en los 10.175 puntos. 10.175 puntos. Vale, veo pregunta de Jaime, ¿qué diferencia hay entre el IBEX y el IBEX Dividend? Pues el IBEX es un índice en el que no se ajustan los dividendos, no se añaden, y el IBEX Dividend, el IBEX Total Return, sí que añade los dividendos. Realmente el IBEX Dividend es un índice más realista para cuando tú operas en bolsa española. Si te tienes que medir a un índice, deberías de medir al IBEX Dividend, porque también cobras dividendos de las acciones que compras, ¿no? Entonces, si tú hicieras una inversión de medio plazo y te quieres comparar a la bolsa española, deberías de compararte con el IBEX Total Return, ¿no? Eso sería quizá lo más justo. Es un índice donde ya están añadidos los dividendos, ¿de acuerdo? Entonces no tiene nada que ver uno con otro. Bueno, no tiene nada que ver en puntos, pero su comportamiento, pues es el comportamiento del IBEX al que le aumentan los dividendos. A largo plazo hay una diferencia brutal entre un índice y otro, porque claro, la bolsa española es la bolsa de Europa que más dividendos da. Entonces entenderéis que la diferencia es enorme. Para que os hagáis una idea, porque hay gente pues muy despistada con esto, me voy a ir a ver Telefónica y lo explico muy rapidito, ¿vale? Vamos a ver el gráfico de Telefónica. Bueno, si yo voy a Telefónica, al gráfico de la operadora, me sale que el máximo de la historia es la zona de más o menos 13 euros. Máximos de la historia 13 euros. ¿Sabéis cuál fue el máximo de la historia en Telefónica? Pues un poquito por encima de 35 euros. Un poquito por encima de 35. Y a mí, en cambio, me sale en un gráfico profesional, que es el que usamos pues cualquier profesional, ningún profesional va a usar gráficos sin ajustes. Para un inversor novato, el máximo de Telefónica será 35 euros. Claro, pero no tiene sentido analizar un gráfico que no ajuste el dividendo, porque entonces veréis aquí que Telefónica, por ejemplo, un día que dé dividendo, aquí está a 20 euros, al día siguiente da un dividendo de 1 euro y el valor entonces abre aquí con un hueco de 1 euro. ¿Tiene sentido a efectos de análisis que haya un hueco de 1 euro porque da un dividendo? Imaginaos Endesa a la vez que dio un dividendo de 6 euros o de 5 euros y pico. ¿Tendría sentido analizar un gráfico donde hay un salto de 5 euros de repente, de un día para otro? Simplemente porque el valor ha entregado dividendos. Entonces lo que haces con ajuste de dividendos es ir ajustando el precio en el pasado. Los máximos son menores. ¿De acuerdo? Claro, si tú no ajustas el gráfico por dividendos, cuando llegas y ves Telefónica y tú ves que tiene resistencia en 35 euros, luego de repente se te para un montón de años en el mismo punto y no te enteras de nada. Se te está parando todos los años en la misma zona y no te enteras de nada, no sabes que esto es resistencia, ni que esto es resistencia, ni que esto es resistencia. Bueno, si sigues bolsa general, sí lo sabes. Pero si no, y analizas por tu cuenta y estás en un gráfico que no ajusta dividendos, tiene mucho recorrido. Hasta 35 no hay resistencias. Y de repente en 13 se te desploma. Claro, porque es la resistencia. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Estas cosas son muy obvias. Tan obvias que vamos a ser sensatos. Si no os habéis formado un mínimo de formación, os recomendaría que no metáis ni un solo euro en el mercado. Ni un solo euro. Lo vais a perder todo. Que a nadie se le ocurra pensar que va a ganar dinero sin tener ni idea de nada. No, yo me apetece, sé lo que es un doble suelo. No, hombre. Hay que ir al mercado con un poco de formación y de preparación. Porque vais a competir contra mentes brillantes, contra traders de todo el mundo. Algunos llevarán 20, 30, 40 años en bolsa. Están los hedge funds, están las ICAPs. Es que no tenéis ninguna oportunidad, como vayáis de inocentes sin tener ni idea de lo que hacéis. Hace falta ir con un sistema, con una metodología. Y hay que tener un conocimiento mínimo, ¿no? Saber qué es el rango estático, el rango dinámico, saber que la diferencia entre una orden condicionada de stop, una orden condicionada por lo mejor, o una orden al mercado, cuál es la diferencia, cuál entra antes, cuál entra después,
qué es una vela Caracasa negra invertida, yo que sé, que dónde se activa una taza con asa, qué es un triángulo expansivo, cosas muy básicas, qué es la dilatación, qué ocurre cuando se anula un tercer impulso, cuál es el objetivo bajista cuando se anula un tercero, cosas muy sencillitas. Eso es lo mínimo que hay que ir a saber. No, David, yo estas cosas no las sé. Bueno, pues luego no te sorprendas si lo pierdes todo poco a poco en bolsa, porque es el destino, pero es lógico, ¿no? No es una cosa, no, qué cosa más rara, perdí. No, es que es lo lógico. No va a pretender ganar una persona que no está formada y no sabe lo que hace en un mundo tan competitivo, ¿no? Bueno, por cierto, aprovecho antes de seguir, que vamos a irnos ya a seguir con el repaso de índices. Nos iremos al FTSE, a la Bolsa de Reino Unido. Antes de seguir con el FTSE, comentaros, porque hoy es el último día ya que lo voy a comentar. Es el último día de la gran oferta, 10º aniversario de Bolsa General. Hemos cumplido 10 años y lo hemos celebrado con una oferta un poco loca, ¿no? La primera vez que hacemos algo así. Descuento importante tanto en el centro de traders como en el curso de Bolsa General. En el curso hay descuento en el precio y además regalo totalmente gratis del mini curso de divergencias, que es un método concreto, es un sistema. O sea, explicamos un sistema desde cero, usando divergencias, ¿no? Que la verdad, la gente tiene una opinión del mini curso de divergencias tremenda, ¿no? No ha habido nadie que no le haya gustado. Y lo han hecho ya muchas personas también, el mini curso de divergencias. Bueno, os paso el enlace ahí en el chat del seminario y tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Y ya la semana que viene, tranquilos, que ya no os hablaré de ninguna promoción porque caduca hoy. Bueno, seguimos. Pasamos al FTSE, a la Bolsa de Reino Unido. En el caso del FTSE, pues lo que podemos ver es que la tendencia es alcista, cumplió el gran objetivo de 1000 puntos de subida que os marqué, por hombro, cabeza, hombro invertido, y tiene primeros soportes en la media 200 sesiones y en el mínimo anterior 6.678 puntos. 6678. Esos serían los primeros niveles de soporte. Media 200 sesiones y el mínimo anterior 6.678. Lo normal sería que subiéramos algo más, porque ha estado muy cerquita, casi está cumplido, pero no ha llegado al TIC todavía al gran objetivo alcista que os propuse también para largo plazo, por este enorme rectángulo hacia 7.400, ¿no? Y que decíamos que junto a este objetivo de 7.325 indicaban probabilidades altísimas de que el FTSE en unos meses, os decía justo con el Brexit, después del que Reino Unido dejara Europa, y mientras leía titulares de prensa de que la bolsa había que escapar de la bolsa, que era muy mal momento para invertir, o que había que escapar de Reino Unido, mientras yo leía eso en la prensa, os decía en esos mismos días en los seminarios que había que comprar el FTSE y que era muy probable que en meses posteriores viéramos al FTSE en 7.300 puntos o 7.400. ¿Recordáis esto, no? Me imagino, pues no es de hace tanto, ¿no? Es del mes de junio, julio. Ahora digo lo mismo con el IBEX Dividend y con el Eurostoxx 50 y esperemos que también se cumplan estos objetivos. Continuamos, vamos a la bolsa italiana con el MIB. Bueno, en el caso del MIB, tendencia alcista de corto medio plazo, primer soporte intermedio en los mínimos de esta vela con sombra inferior alargada, prácticamente doji libélula, 18.424, 18.424, soporte en la zona de la media 200 sesiones que está en fase ascendente y soporte en niveles FIBO de toda la subida y en los mínimos anteriores 15.922. Esos serían los niveles de soporte que tiene el MIB, la bolsa italiana. Seguimos, pasamos ahora al gráfico vamos a ir al gráfico del SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, el SP500 acercándose al monstruoso objetivo alcista, enorme objetivo que os proponía, mientras se os decía que la bolsa americana había hecho techo, que se iba a hundir, que había estallado la burbuja tecnológica, que había que escapar de Estados Unidos. Bueno, aquí lo que decíamos es que la bolsa americana seguramente seguiría con la tendencia alcista que venimos comentando desde el año 2009 y por la que cada semana desde 2009, en las últimas 380, 400 semanas, venimos recomendando la bolsa americana todas las semanas. Objetivo por ruptura de rectángulo, que decíamos que seguramente lo iba a romper por arriba y así fue, hacia 2004, 30 puntos.
2.430. 2.430. El objetivo sigue activado y creo que lo más probable es que lo cumpla. Está cerquita, veremos si lo cumple al TIC. Primer soporte, media 200 sesiones. Y en mínimos anteriores, 2083, 1991. Y ya soporte de largo plazo, horizontal, 1810. Bueno, parece que el análisis técnico funciona, ¿no? Al menos llevamos nosotros 10 años demostrándolo. No es una opinión. Aparte de que, bueno, habría que haber leído muy poquito de mercados para no saber que el análisis técnico está demostradísimo que funciona. Hay que estudiar a los grandes. ¿A que conocéis todos a Warren Buffett? ¿A que todos conocéis a Warren Buffett? O el 99,9% conoce a Warren Buffett. Pero a que la mayoría no conoce a Larry Heath, a Bernard Baruch, no sé por qué motivo, ¿no? Pero por alguna extraña razón se conoce solo bueno, hombre, extraña tampoco, ¿no? Warren Buffett ha destacado tantísimo, empezó tan joven que está entre los más ricos de la lista Forbes, ¿no? Pero que no solo con análisis fundamental o value investing se gana dinero, ¿de acuerdo? Entonces sería positivo que conocierais a los mejores traders de la historia, ¿no? Eh, y que aprendierais de ellos, además, ¿no? Que es algo muy raro, que no pasa en otro oficio, ¿no? O en otra disciplina. Normalmente cuando alguien quiere ser futbolista, sí conoce a Messi, y conoce a Cristiano Ronaldo, y conoce a Sergio Ramos, conoce a los mejores, ¿no? Cuando conoce a Iniesta, pero cuando uno es escritor, pues seguramente también conocerá a Cervantes, conocerá a Tolstoy, conocerá a Shakespeare, probablemente los conocerá. Si uno quiere ser un buen filósofo, seguramente va a conocer a Platón, a Aristóteles, pero por alguna rara razón la gente quiere vivir de la bolsa y no conoce a los mejores traders de la historia. No, andan en cursos en un hotel de 5 o 6 horas a 2.000 euros a aprender 4 cosas. Os lo prometo, ¿eh? El inversor novato medio en España no aprende de los mejores traders de la historia, ni los conoce, no sabe ni quiénes son. Y como era algo que me parecía muy raro, pues de ahí nació el proyecto del pequeño libro de los grandes inversores, ¿no? En vez de hablar de nosotros mismos, quisimos que nuestro primer libro no fuera el típico libro ególatra de hablar de nosotros, y a pesar de llevar 9 años en Bolsa General y no haber escrito ninguno, nuestro primer libro queríamos que no fuera sobre nosotros mismos, sino sobre los mejores traders de la historia, ¿no? Y a mí me ha ido muy bien aprendiendo de los mejores traders de la historia, pero es que es lógico, ¿no? Si tú estudias y aprendes de los que le han ganado dinero y de los que han ido bien, les ha ido bien, lo normal es que a ti te vaya bien. Si tú vas a aprender de una persona a la que nunca le ha ido bien y que vive de estafar a la gente, pues diciéndole que puede ganar un 500% al mes y que no operan en bolsa ni porque el negocio es el marketing, salvo que tú te quieras dedicar al marketing, pues lo que tendrás es que estudiar a los mejores traders de la historia. Bueno, yo es que lo veo muy claro, pero por alguna extraña razón, insisto, pues en España no se hace de esa manera, ¿no? No se estudia, los novatos no están como locos estudiando a los mejores traders de la historia, ¿no? Están a otras cosas. Bueno, tendencia alcista clara en el SP, sin ninguna señal de giro. Continuamos. Vale, la media de 200 sesiones, por cierto, quien me pregunta siempre por la media, lo primero que hago es darle la bienvenida a nuestros seminarios, ¿no? Que damos cada semana. La media que utilizo en todos mis análisis es una media de 200 sesiones ponderada. ¿Vale? 200 sesiones ponderada. Es la que utilizamos, la que utilizo en todos los análisis desde el año 2007. Seguimos. Continuamos, hemos visto el SP, pasamos al Nasdaq 100, al tecnológico. Bueno, en el caso del Nasdaq 100 tampoco hay ninguna señal de cambio de tendencia, ninguna señal de giro. Tendencia alcista clara. Primer soporte, media 200 sesiones y mínimos anteriores en los 4.600
47 puntos, en los 4.000 exactamente 179, 4.179, y por último el mínimo relevante de la tendencia alcista de largo plazo, de la tendencia alcista que empezó en 2009, el primer soporte lo tendríamos en ese último mínimo creciente, 3.888 puntos. 3.888. De momento sin señales de giro, pero es verdad que ha cumplido ya el enorme objetivo de tercera alcista que os propuse hace muchas semanas de 5.360 puntos. Continuamos. Por cierto, últimamente me preguntan algunos clientes de Bolsa General por qué los expertos son tan negativos con el Nasdaq Biotechnology, ¿no? Que es un gráfico que no enseño prácticamente nunca aquí, porque claro, yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Aquí me da tiempo a enseñar más o menos 5 o 6% de lo que enseñamos a nuestros clientes, no da tiempo a más. Entonces intento compartir eso, un 5 o 6% de los gráficos que vamos explicando y enseñando a nuestros clientes del centro de traders, ¿no? Y este es verdad que es un gráfico que no recuerdo haberlo enseñado en estos seminarios en abierto, igual hace mucho tiempo, ¿no? Igual un año o por ahí que no enseño este gráfico. Pero me preguntaba un cliente el otro día que eran muy negativos los analistas con este sector, con el Nasdaq Biotechnology. Pues la verdad no lo entiendo, ¿no? Yo no sé quién dice qué, pero es lo que me dicen mis clientes. Para mí tiene buen aspecto técnico, ¿no? Tiene un doble suelo, objetivo 3.523. Por eso, pues yo no sería negativo con la biotecnología. Es verdad que, bueno, quedaría el camino más despejado si rompe esta resistencia horizontal en la zona 3.150, 3.000, sí, más o menos 3.150, ¿no? Ahí tiene un pequeño obstáculo, pero yo creo que todo apunta a mayores subidas también en el Nasdaq Biotechnology, porque tenemos un doble suelo activado hacia 3.523, con lo cual lo más probable sería que viéramos mayores subidas. Bueno, hemos visto ya el Nasdaq Biotechnology y nos vamos a ir al Nikkei, bolsa japonesa, para ver índices de otras latitudes. Ahí vamos. Bueno, en el caso del Nikkei tenemos objetivo de doble suelo activado hacia 20.330. Es muy parecido a lo que hemos visto antes en el IBEX Dividend o a lo que hemos visto antes también en el Eurostoxx 50, y por lo tanto pues lo más probable también es que lo cumpla. Es una figura clara de doble suelo. La marcamos si superaba 17.613 y como se superó pues lo tenemos pendiente el objetivo a 20.300. Soportes media 200 sesiones y en mínimos anteriores 16.111 y sobre todo en la base del doble suelo en los 14.875. Pasamos ahora a materias primas con el oro y la plata. Vamos al oro. Bueno, en el caso del oro, no sé si recordáis, ¿no?, lo que dijimos. Os pregunto si es verdad o no. Dijimos hace un mes y hace 2 semanas, hace 3 y hace 4 y hace 6 y hace 7, que el oro tendría un problema muy serio en esta zona, que esta zona iba a ser muy difícil de superarla. Esto es correcto, que aquí dijimos justo ahí, que esta zona iba a ser muy difícil para el oro. A ver si es verdad o no, que lo avisamos aquí a todos los seguidores de Bolsa General. Vale, Iván dice que es verdad. Jorge también, Nieves también, correcto. Felipe dice que sí. Pablo dice que sí. Manuel dice doy fe. Iván dice que sí. Jefferson dice vi la grabación en YouTube, en tu canal David Galán. Rodolfo dice que sí. Paul dice cierto. Bueno, pues decíamos que esa zona sería complicada muy probablemente porque se juntaba la media 200 descendiendo y el 61.8 de la caída. Y bueno, pues siguiendo el método profesional de análisis técnico que enseñamos, esa es una zona complicada y decíamos que era probable ahí un descanso, ¿no? Bueno, pues ya como veis se está produciendo esa caída y ahora veremos si se forma una estructura, porque no teníamos ninguna estructura clara en el oro, ¿no? A ver si a partir de ahora tenemos alguna estructura. Lo único que decíamos es que esta zona era una resistencia muy clara y que ahí podía tener problemas, como así ha ocurrido, ¿no? Y en cuanto a la plata, vamos ahora al gráfico de la plata.
Bueno, en cuanto a la plata, comenté que seguramente corregiría niveles Fibonacci, ya lo tenemos entre el 38 y el 50% Fibo. Decíamos que a lo mejor esto era un primer impulso y que faltaba que se formara alguna estructura, que había subido muy vertical, que aquí había sobreventa y avisaba de rebote el gráfico, que al superar 17.32.5 avisamos que podía venir otro tramo de subida, pero que aquí ya no había ningún motivo para comprar, porque no había ninguna estructura y faltaba alguna corrección. Ahora se puede estar formando una estructura que podamos vigilar para el futuro. Aquí también es cuestión de ser paciente, ¿no? Y de aprender a operar y hacer las cosas bien, ¿no? Primero tener la formación, conocer los métodos y los sistemas y luego saberlos aplicar con disciplina, paciencia y gestión del riesgo. Esa es la clave para poder ganar dinero en bolsa. El que le falte algo de eso, o la disciplina, o la paciencia, o la gestión del riesgo, o lo más preocupante, la formación, pues no va a tener ninguna opción de ganar en el mercado. Bueno, visto el oro y la plata y nos vamos a ir a acciones, os recomendaría, aprovecho otra vez para recomendaros un vídeo análisis que publiqué en Bolsa General. Yo me imagino que todos lo habéis visto ya, porque, hombre, no creo que vengáis a este seminario y no sigáis todos los días bolsageneral.es, ¿no? Porque os perderíais muchísima información. Pero por si alguien no lo vio todavía, os recomendaría este vídeo análisis de Blue Chips, BVA, Santander y Telefónica. ¿Vale? BVA, Santander y Telefónica. Y por cierto, os agradezco que ha sido el artículo, el videoanálisis más votado favorablemente en YouTube de todos los que hemos publicado en nuestro canal. Creo que lleva 27 me gustas, ¿no? 27, no sé, con likes, ¿no? Así que, de verdad que gracias y bueno, pues ahí os dejo el enlace. Y os voy a enseñar un par de blue chips, ¿no? Veo preguntas sobre Santander. Lo primero, la persona que me pregunta Santander, yo creo que parte de un error muy grave, muy grave. Me dice, oye, Santander en el ultracorto plazo. No, es que en el ultracorto no se opera en acciones. En acciones se opera a corto, medio, largo plazo. En el ultracorto no se opera con acciones. Si tú quieres operar para coger tramos pequeños, pues operarás en Forex o en índices. Pero es absurdo operar en el ultracorto plazo en acciones. Eso no tiene sentido ninguno. ¿De acuerdo? Santander, tendencia alcista y no hay señales de giro. Cumplió el objetivo que os propuse hace unos meses por ruptura de canal hacia 5.36, ruptura del canal al alza. Ese objetivo se cumplió a la perfección y de momento está en tendencia alcista, no hay señales de giro. Lo que hemos dicho es que para el que no nos hiciera caso y no siguiera los escenarios marcados en Bolsa General, cuando avisamos que estaba en tendencia alcista de corto y que si superaba 4.60 apuntaba fuertes subidas de medio plazo, para el que no nos haya hecho caso, pues lo que debería de hacer es, si en el futuro hay correcciones, aprovecharlas para incorporarse, ¿no? Hemos dicho que cualquier corrección a la zona de la media o a la directriz principal podían ser oportunidades de entrada. Telefónica es otro valor que estaba rezagado, muy rezagado Telefónica, y donde hemos dicho que si superaba 9.51 daba señal de compra para medio plazo. Hemos sido muy claros, muy categóricos, ¿no? Con Telefónica. Podíamos haber quedado en ridículo al decir que si superaba la resistencia iba a subir mucho, porque podía haber caído, pero parece que no, que también se cumple el escenario de Bolsa General por el cual al romper esa resistencia apuntaba más subidas. Y ojo, porque podemos marcar una especie de hombro-cabeza-hombro invertido y el objetivo son los 11.62. David, entonces compro aquí Telefónica. No, entonces yo lo que haría sería seguir a Bolsa General para en vez de comprar aquí porque no me entero, haber comprado aquí y seguir el objetivo, porque es un objetivo muy claro. Si habéis hecho el curso de Bolsa General, seguramente habéis localizado, igual que nosotros, una clara figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Si en el futuro hay una corrección, sí deberíais de aprovechar esa hipotética corrección para incorporaros a favor de la tendencia. Primer soporte, media 200 sesiones, y también cierto soporte en la zona que anteriormente fue resistencia, esa neckline que veis en color rojo, ¿no? Entonces, si en el futuro hay algún susto, alguna corrección, y saldrán los agoreros a decir que el mercado se va a hundir y que va a caer, pues vosotros en vez de poneros nerviosos, quizá podéis aprovechar para entrar en valores que hagan throwbacks o que den segundas oportunidades dentro de tendencias alcistas. ¿Claro? Porque entrar ahora aquí en Telefónica es tarde. Estás entrando lejísimos de soportes y además ya en niveles de fuerte sobrecompra. El RSI aquí de Telefónica está en 83. No quiere decir eso que ya tenga que hundirse, que no tiene por qué, pero sí que pronto deberíamos de ver un descanso en la subida. Vale, igual que
en el petróleo Brent, que ahora lo tenemos con una sobreventa brutal en gráfico horario, no tiene por qué dejar de caer, pero lo más probable es que muy pronto venga un rebote para descargar los indicadores, para regular la sobreventa y purgar esos excesos en la caída, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tanto la tendencia como el timing. Son dos cosas muy importantes a las que tenéis que prestar atención. Bueno, veo que me pedís chicharros, valores de baja liquidez, que hable de algún valor de baja liquidez. Hoy he enseñado un gráfico en nuestro centro de traders y posteriormente en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa. Hoy he enseñado un gráfico de Grupo San José. ¿Por qué? Bueno, porque hace unos meses veíamos que era un valor muy fuerte, pero que había muchos novatos queriendo comprar el valor a niveles de 4,70, casi 5 euros, ¿no? Y entonces publiqué un artículo con el valor en 4,70 diciendo, cuidado con este título, que es el RSI está en 95 y es un nivel récord de RSI. Yo llevaba años sin ver ese RSI tan alto, ¿no? Y decía, ojo que lo normal es que venga una caída, un descanso antes de intentar seguir subiendo. El valor, pues cumplió ese escenario y se puso a consolidar dentro de un triángulo. El triángulo se rompió y a partir de ahí, pues tenemos un objetivo activado por ruptura de triángulo hacia 4,82. Aquí la clave para que siga subiendo, obviamente, está en que no pierda la sucesión de mínimos crecientes. Y tiene también un soporte muy importante en la directriz alcista que veis señalado en rojo. En este tipo de valores siempre os digo lo mismo, siempre repito lo mismo, solo deberíais de dedicar una pequeña parte de vuestro capital. Yo es lo que hago. Yo cuando entro en un chicharro, que entro pocas veces, pero es verdad que a veces pues busco rentabilidades rápidas y fuertes en estos chicharros, ya digo, hago pocas operaciones en el año en este tipo de valores, y cuando entro en uno de estos valores siempre entro con menos capital de lo que entro en un valor fuerte, ¿no? He entrado con menos capital en San José que en BMW, para que se entienda. ¿Por qué? Porque este es más volátil y por lo tanto aporta más riesgo a mi cartera. Entonces, en caso de entrar en este tipo de valores, siempre digo que hay que hacerlo con un porcentaje pequeño del capital, porque también va a ser mucho más volátil, ¿vale? Así que bueno, pues tiene ahí ese objetivo, veremos si lo cumple. Veo que me decís si puedo analizar Amper, que está de moda. Bueno, estamos ante otro chicharro y yo no soy demasiado amigo de que invirtáis mucho en estos valores, ¿no? Pero bueno, veis que está en tendencia alcista, ha tenido una subida muy potente tras romper resistencias. Tras romper resistencias, el valor viene subiendo con fuerza, hizo aquí una especie de banderín de continuidad alcista. A ver, que lo dibujo bien. A ver, voy a borrar esto que no me deja borrar eso. Ahí. Aquí hace una especie de banderín de continuidad alcista y aquí lo que hace, fijaos, en los últimos meses lo que había hecho, pues aquí es una especie también de triángulo que como veis ha roto al alza con violencia y con volumen, con lo cual podríamos marcar objetivo por ruptura de triángulo, ahí estaría, que ha estado cerquita de cumplir hoy, objetivo 0,32 más o menos. 0,32, objetivo por triángulo. Y otra cosa más, la vela de hoy es muy fea. Vale, no te avisa que tenga que caer sí o sí mañana, pero desde luego es un mensaje de precaución y es probable que pueda tener una caída mañana. Después de este tipo de velas, puede subir, no es un, ojo, no estoy diciendo que sea imposible que mañana suba, pero si mañana veis que pierde el mínimo de hoy, las probabilidades de corrección son muy altas, muy altas, para regular la subida seguramente. No cambiaría la tendencia, pero si pierde el mínimo de hoy, muy probablemente veremos una corrección, ¿no? Si pierde 0,34, seguramente veremos cierta corrección, cierta caída recogida de beneficios. Vale, entonces, bueno, pues el primer soporte lo tendría en esta directriz. Y está muy lejos de la media 200 sesiones, que es un primer soporte realmente importante, ¿no? Importantísimo cuando entréis en un chicharro, importantísimo entrar con buen timing. Entrar con buen timing es importante en cualquier valor, en Santander, en BBVA, en BMW, en Apple, pero si tú entras en un chicharro, entrar con un buen punto de entrada, un buen timing, cerca de soportes y sin sobrecompra, es importantísimo. Muy,
muy importante. Veo preguntas sobre AXA, tenemos que ir terminando. Vamos a ver AXA. Bueno, en el caso de AXA, el primer soporte lo tiene la directriz alcista que une los últimos mínimos crecientes, así que de momento pues no hay señales de giro, incluso pues aquí habría hecho una especie de mini doble suelo y bueno, pues parece que ahora puede intentar subir, ¿no? Pero la clave está en que la media 200 sigue subiendo y no pierda la directriz alcista principal, ¿vale? Eso sería lo importante. De momento está en tendencia alcista. Bueno, veo que hay cientos de preguntas, pero el seminario ya ha llegado a su fin. Gracias a todos por hacer de estos seminarios los más seguidos de España. Gracias por seguir de manera tan masiva los seminarios de Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda que tengáis nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es, bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.